Me pilláis de fin de semana, como os comenté, de casa rural y como estáis viendo, estoy perdido en la nada y sinceramente casi que me tendría que poner las gafas para grabar este vídeo, pero hoy vamos a hablar de 5 errores que no debes de cometer bajo ningún concepto para el siguiente bull run. Ya sabéis que aquí en el canal estamos planteando el bull run como un momento para cambiar nuestras vidas y si tú realmente lo que acabas haciendo es tomar malas decisiones, fatal. Así que hoy vamos a intentar cubrirnos las espaldas con este vídeo. Empecemos con el primer punto y es estar al tanto de la narrativa actual. ¿Qué significa la narrativa actual? Pues identificar dónde está el dinero y dónde está la atención de las personas. Es decir, al final ya sabéis cómo funciona el mundo. Si hay atención, suele haber bastante interés y en el mercado cripto, en los mercados tradicionales, si algo tiene bastante interés es porque realmente puede entrar bastante dinero. Por lo que una de las herramientas más potentes para poder identificar oportunidades y que yo sinceramente utilizo cada día, y ya lo sabéis muchos de vosotros, es Twitter. Estar atentos, seguir muchas cuentas, os invito a que me sigáis para que también veáis un poco mi progreso, lo que estoy compartiendo, pero ahí te podrás fijar si tú lo que estabas haciendo hasta hace varias horas atrás o días atrás era invertir en una narrativa pasada, una narrativa que realmente no estaba siguiendo el liderazgo. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Muy fácil, simplemente pues buscar los proyectos que principalmente acompañan esa narrativa, como podría ser por ejemplo la SocialFi, podrían ser también los criptocasinos, podrían ser algunas meme coins como salieron las de Bitcoin, Ripple, Ethereum, todas estas meme coins que realmente los reventaron. Pero si tú empiezas a ver que el following, es decir, las personas que van siguiendo estos proyectos, la interacción de esos proyectos en Twitter cada vez va más a la baja, pues tienes que saber interpretarlo y rotar el capital. Esto también lo puedes ver con Arkham, puedes ver el inflow, el outflow del dinero que están entrando en estos proyectos y así lavarte las manos y no estar estancado en un proyecto que desgraciadamente no está siguiendo la narrativa, no hay atención, entonces estás perdiendo oportunidades. Y sobre las narrativas creo que algo que también es muy importante es saber identificar si estás en una narrativa que en principio es para unos años o es una narrativa que es simplemente para unos meses, ya que el planteamiento es totalmente distinto de un proyecto más al corto plazo que al largo o incluso medio plazo, así que tenlo muy presente. Vayamos con uno de los puntos que más se repite y es el de esperar al resto de personas a que también accionen. O sea, nadie te va a esperar realmente, nadie te va a esperar para comprar, nadie te va a esperar para vender, porque sí, está muy bien tener amigos, está muy bien pues tener personas que sirvan como referentes para tu carrera como inversor, eso está genial, pero el día de mañana tú eres el único responsable de tomar esas decisiones, por lo que si quieres ganar dinero, tienes que saber cuándo comprar y cuándo vender. O sea, al final lo único que te sirve tener amigos en criptos es porque 5 cerebros van a pensar mucho mejor que simplemente un cerebro. Es decir, el teamwork funciona, pero todo lo que son grupos de Telegram donde simplemente pues estamos alimentando el FOMO, alimentando el food, esto al final te hace involucrar mucho las emociones y te hace tomar muy malas decisiones. Así que tenerlo presente, y si estáis en grupos de Telegram, si estáis con gente más tóxica que gente que aporte valor, ya sabéis lo que tenéis que hacer, accionar. Punto número 3 y es el journaling. Os voy a contar un poco cómo conocí yo el journaling porque creo que de forma sincera nadie hace journaling cuando empieza a invertir a no ser que te lo enseñen de pequeño. Y claro, es un hábito que siempre he trabajado, entonces cuando yo empecé hace 6 años con las criptos, yo empecé a hacer ya hojas de tracking, hojas que simplemente pues, me permitían pues, ver todos los resultados de todas las operaciones, y también lo que me hacía mucho era el ASR, que al final en español significa hacer como una investigación, una auto self-revision, porque con ella tú lo que vas a ver es interpretar esos patrones que se repiten en ti, tanto ganadores como perdedores, porque lo que hagas bien lo tendrás apuntado y lo podrás replicar multitudes de veces, y lo que haces mal no lo vas a volver a repetir porque lo estás haciendo justamente mal. Entonces el ASR te plantea pues todo esto, ¿no? El hacerte preguntas, cómo te sentiste en el trade, qué has aprendido, cómo te sentiste a la hora de salir, porque esto realmente es la parte psicológica que muy pocas personas comentan. Es decir, ¿cuántos youtubers os van a hablar de psicología, de ASRs, de journalings? Pues muy pocas personas. Entonces
El ASR va más allá de simplemente apuntar las operaciones. El ASR es más un ejercicio psicológico de decir, mira, pues he entrado en esta operación, me ha ido así de bien, me he sentido pues algo incómodo. ¿Por qué? Pues porque justamente había entrado porque me lo recomendó un amigo. Entonces tú ya identificas patrones que no son ganadores y con esos patrones simplemente los alejas de ti y te centras en los ganadores. Esto es el ASR. Y luego simplemente el tracking portfolio o el tracker, como queráis llamarlo, el tracker on-chain, simplemente pues es una hoja donde os apuntáis las criptomonedas que habéis comprado, cuándo las habéis comprado, cuándo las habéis vendido, cuál es la rentabilidad, y entonces tú puedes ir viendo de todas las operaciones que has hecho cómo te han ido, ¿vale? Porque no tiene sentido realmente, sobre todo al inicio, si estáis empezando y lo único que estáis haciendo es operar, operar, operar y operar. O sea, ¿dónde va el aprendizaje? Porque el aprendizaje del inicio no es ganar dinero, sino sacar cuanto antes un estilo de inversión, un plan de trading, para luego aplicarlo al mercado y no tener que involucrar las emociones y ser realmente un killer, ser una persona rentable. Pero si no tienes una hoja de seguimiento, probablemente no lo puedas conseguir y realmente sientas como que nunca estás avanzando. Porque sí, podrás, por ejemplo, ser rentable durante un mes, pero nunca dejarás el trabajo. ¿Por qué? Pues porque no te lo estás tomando con la seriedad que debes de tomártelo. Al final los futbolistas, cuando vuelven de vacaciones y están en la pretemporada, se ponen como unos chips aquí en el pecho, simplemente pues para traquear su ritmo cardíaco, su frecuencia cardíaca, para así ver si realmente están mejorando o no están mejorando desde el primer día que vuelven de vacaciones. Y esto al final pues es algo que también podemos aplicar en la inversión. Si tú no tienes una hoja con todos los resultados, no sabrás de dónde vienes y lo peor es que no sabrás hacia dónde vas. Entonces los resultados probablemente se te acaban estancando y me doy cuenta de que con muchos inversores que he estado hablando, que no son profesionales porque no se dedican a esto, casi todos coinciden en que no tienen un tracking journaling, es decir, todos coinciden en que no tienen un journal, no tienen un ASR, y eso son cosas primordiales en la inversión, que al menos a mí me enseñaron hace 6 años, porque yo al final pues ya sabéis que nunca he aprendido en una academia de habla inglesa. Yo estuve haciendo un máster en Canadá y luego también hice una formación en Reino Unido, en UK, entonces son cosas que a mí me han enseñado y que no veo que en la comunidad hispanohablante se hable mucho y creo que son más que necesarias. Entonces, haceros esas preguntas siempre, ¿no? ¿Cuándo he entrado? ¿Por qué he entrado? ¿Cómo me he sentido en la operación? Todo esto, toda la parte psicológica, vomitarla, ¿vale? O sea, al final hacemos mucho journaling de nuestro día a día porque nos permite también reflejar un poco nuestro estado de consciencia, de nuestros ánimos, nuestras emociones. Entonces, si no trabajáis esa parte psicológica en la inversión, ya podréis ser unos killers en el on-chain, pero no sabréis gestionar el riesgo y probablemente acabéis palmando mucho dinero y no vivir de esto. Que por cierto, os he dejado en la descripción un tracker on-chain, simplemente pues para que podáis apuntar vuestras operaciones y que así de alguna forma lo tengáis todo bien guardadito. No es ninguna locura, pero estáis viendo que realmente lo bonito no es eficaz muchas veces, así que os he preparado un Excel muy eficaz, hacéis una copia, os lo descargáis y ya simplemente lo rellenáis con los datos que tenéis que rellenar. No tiene mucha complicación, simplemente tenéis que dirigiros al enlace de aquí abajo y ya podréis acceder a este archivo. Siguiente punto a destacar, el risk management, el manejo del riesgo. Se repite siempre por muchos lados, pero creo que a veces hay que simplificar las cosas y simplificando las cosas uno como que las entiende mejor. ¿Por qué tantas personas siempre dicen que ganan dinero en criptomonedas, pero luego no son rentables? Pues el kit de la cuestión es el manejo de su riesgo, ya que si tú eres una persona que no estás expuesta al 100% del mercado, ¿cómo cojones te vas a arruinar? Es imposible. Lo que pasa es que nos enseñan a que por cada operación tenemos que atribuir un 5% de nuestro portfolio. Es como el rollo, tío, eres un kamikaze. O sea, tú no vas a hacer 48 horas seguidas a tu trabajo porque te vas a cargar tu carrera laboral y te vas a quemar. Entonces, esto es lo mismo. Si tú ahora mismo quieres tomártelo en serio de una vez por todas, el riesgo es vital. El manejo de tu situación, de tus entradas, de cómo gestionas el trade, todo esto tienes que tenerlo muy, pero que muy presente. Por eso tantas veces me habéis escuchado diciendo en los directos: cuando tú vayas a entrar en una operación ya tienes que haber marcado tu take profit y tu stop loss, porque luego llegará el momento de salir y no vas a tener los cojones de salir, porque la psicología humana es así. Lo veo cada día, gente que lleva un por 4, gente que lleva un por 5 y yo esperando, oye, ¿cuándo vas a salir? ¿Qué quieres, que siga cayendo? O sea, ¿tienes en cuenta de que a más que sube, más cerca estás de la caída?
y tú sigues holdeando esa criptomoneda, intenta a veces ser un poco menos egoísta con las inversiones. Tienes que ser consciente de que tú entras para llevar tu pellizco de dinero y te vas a otra criptomoneda. Tienes que rotar ese capital. Lo que pasa es que la gente es como, no, hasta el final. Y es como, las cosas no van así, Julio. Y claro, sería súper frustrante que tú empezaras el bull run con el on-chain, súper a tope, buenos hábitos, llevas de $10.000 a $150.000 y por haber sido un egoísta, por haber sido la persona que se pensaba más lista de la clase, pierdes todo tu capital o pierdes una gran parte de tu capital. Entonces has desaprovechado un bull run de hacer 150.000 euros con $10.000 y simplemente por 3 malas decisiones de querer más y de sobreexponerte al mercado, la has liado. Y claro, ese tipo de situaciones, al menos para mí, significaría pues como un retroceso en mi vida, es decir, el haber desaprovechado una oportunidad única de poder cambiar mi vida. Entonces, yo no quiero que esto os pase a vosotros. Yo lo que estoy haciendo es intentar aportar todo el valor que puedo. Obviamente, hay cosas, hay matices que me quedo para mí porque es la ventaja que yo tengo enfrente a todos vosotros, pero al igual que vosotros, no vais a enseñar todas las armas que tenéis, pero al menos las pinceladas principales las tenéis que tener como si fueran vuestras bases fundamentales de la inversión. No vayas a invertir si no sabes lo que estás haciendo, es como cualquier cosa. Hay mucha gente que me dice, Marc, tengo $10.000, pero no sé cómo invertirlos, ¿tú qué harías? Y yo, ¿qué les digo? Pues te tendrás que formar, tendrás que aprender. Mira todos los vídeos de YouTube gratis que hayan por internet, busca gente que tenga los resultados que tú quieres en unos años. Tienes que buscarte la vida. No es como si yo ahora mismo, no, es que quiero un coche, ¿vale? Pero primero tendrás que aprender, ¿no? A conducir, tendrás que tener una licencia. Pues hay pasos lógicos que la gente se los pasa por el forro. Y yo aquí os lo digo muchas veces. Primero tienes que seguir la lógica de un aprendizaje. Tienes que empezar poco a poco, con poco dinero, viendo un poco los errores, viendo si también esto es para ti. No es para todo el mundo la inversión realmente es dura de cojones, pero es muy agradecida. Yo siempre lo he dicho de que antes de ser rentable, yo cuando empecé hace 6 años, yo me llevé muchas más cosas positivas aparte del dinero, que era sobre todo pues esa fuerza de voluntad, esa constancia, esas pocas ganas de tirar la toalla, esas ganas de superarme, y al final el desarrollo personal empezó conmigo hace 6 años. Yo no medito hace 1 año, y medito hace 6 años. Pero claro, luego te dirán que no, es que eres muy bueno con el on-chain. No, eres bueno con el on-chain y con todo lo que hay detrás de la inversión, que es la vida y la psicología humana. Y bueno, ya para finalizar, vayamos con el punto número 5, que también os anticipo de que hay un punto extra al final de este vídeo. Y el 5 es tomar beneficios antes de tiempo. En un bull run, obviamente. Esto es lo peor que puedes hacer. Porque ahora mismo es como que estamos acostumbrados a hacer un por 2, un por 3, y es lo óptimo. O sea, yo siempre lo digo en los directos, en todas las mentorías que he hecho, en todas las ocasiones que me he encontrado con gente, incluso en la calle, que han sido ya 3-4 veces. He tenido conversaciones sobre todo de, oye, Marc, ¿cuál es tu estrategia ahora mismo? ¿Cuál es tu plan de inversión? Y yo os lo digo, soy muy conservador y no me importa compartirlo, pero yo no paso de hacer un por 2, un por 3. O sea, estoy ahí, porque para mí ahora mismo no es el momento de hacer dinero, es el momento de seguir estudiando, seguir aprendiendo, para en un futuro aplicar todo lo que hemos aprendido durante todos estos meses y luego hacer un por 2. Te vas a ver a poco, pero muy poco, casi como una derrota. Y ahí tenemos que hacer esos por 50, esos por 20, esos por 30, porque será el momento de hacerlo. Entonces, que no te dé miedo dejar correr ganancias, pero también te doy una solución ante esto. No hagas una sola venta. Al igual que haces un DCA, ¿vale? Vas haciendo compras para promediar el punto de entrada de esa criptomoneda. También puedes ir vendiendo a medida que la gráfica va subiendo y va subiendo y va subiendo. Pero que no te dé miedo a decir, ostras, he estado vendiendo todo y esto se ha ido a la luna. Da igual, siempre te va a ocurrir, para bien o para mal, pero es que el ser humano, en vez de decir, ostras, con 1000 pavos he hecho 10.000 euros, la gente dice, ostras, es que podía haber hecho 50.000 euros. No, porque no lo has hecho. O sea, el destino ha ocurrido lo que tenía que ocurrir porque no había otra opción en la vida. Nunca pienses, es que si hubiese hecho eso, no iba a ocurrir eso. Tienes que ser consciente de que eso no iba a ocurrir, por eso ha ocurrido lo que tenía que ocurrir y ser consecuente siempre con todo lo que haces, y por eso la importancia de hacer ese ASR que os comento.
esa investigación profunda para cuestionarte qué haces bien y qué haces mal, hacer autocrítica, cómo son tus hábitos hoy en día. ¿Estás realmente cuidando tu alimentación? ¿Descansas? ¿Meditas? ¿Haces deporte? Todo esto también lo tienes que tener en cuenta. Pero en resumen, apaláncate del FOMO, apaláncate del bullrun, apaláncate del retail que va a entrar pensando que se va a volver rico. Porque el que se va a volver rico eres tú y no el retail que va a comprar todas las criptomonedas que tú has comprado hace semanas atrás. Ahí es donde realmente quería llegar. Y finalmente, el punto más importante, y aquí os quiero también recalcar de que me tenéis que seguir tanto en Telegram, como en Instagram, como en Twitter, como el grupo de WhatsApp que tenéis aquí abajo, porque os lo digo con la mano en el corazón. Si llevo 6 años en criptomonedas, en diciembre va a hacer 7, y me he quedado con el on-chain, es porque realmente ahora mismo el on-chain es la forma más óptima, no más fácil, no hay nada fácil en el mundo, olvidaros, lo fácil no funciona, es como un pam pam dam, lo que sube rápido se va rápido, entonces lo fácil no existe, y no te curte, no sirve para nada, es de losers lo fácil. Entonces, lo que tienes que intentar entender es que si yo me he centrado en el on-chain, después de 7 años con criptomonedas, es porque realmente ahora mismo es el meta. Y si tú realmente no quieres identificar que el meta, ¿vale?, lo que está funcionando mejor es el on-chain, es porque no has abierto lo suficiente los ojos. Así que nada, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Un momento aquí en el campo de reflexión. Me hubiese gustado ir a la piscina, que tenemos justamente por ahí, pero está chapada. Han puesto una lona para que nadie se bañe, pero los baños fríos ya sabéis que a mí me encantan. Y nada, pues desde aquí la montaña, Mar se despide, espero que este vídeo os haya gustado. Valorarlo con un like, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos. Chao.